A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el servicio. El tema es orden, la mujer y el ministerio, parte 2. Es la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. Me faltaron algunas cosas y quiero hablar sobre ellas. Y vamos también a un poquito a repasar un poquito la última parte de lo que se habló del tema anterior. Y quiero empezar este servicio, primero que nada, darle la honra al Señor leyendo su escritura. Amén. Me acompaña a 1 Corintios 14:40. Dice la palabra del Señor así: pero hágase todo decentemente y con orden. Quiero agregar como segunda cita Lucas 12:48, si me puede acompañar a Lucas 12:48. Dice la palabra del Señor así: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y aquí es donde lo quiero enfocar. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor Santo, Dios de gracia, estamos ante su presencia, Señor, en este momento, Padre, desnudos ante usted, Señor, porque usted conoce el corazón y los pensamientos más íntimos de nosotros, Señor. Padre, le pedimos que sea usted, Señor, hablando la palabra en esta mañana. Me hágame a un lado, Señor, y sea usted, Padre, el que administre en esta mañana, Señor. Padre, conceda de bendiciones a cada uno de mis hermanos a través de su palabra, porque recibiendo la palabra, Señor, reciben bendición directa de usted, Señor. Padre, tome el control de esto, le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. De antemano, hermanos, quiero pedir una disculpa, y más por las personas que van a estar viendo. No traigo mi Biblia. Hace 2 semanas, pues, si supieron, los que están aquí presentes, tuvimos un accidente en la camioneta, el cual, pues, recibió un daño en el frente. Esta semana que pasó, la llevamos a la agencia, la semana pasada, la llevamos a la agencia para que le valoraran el golpe. Resulta que sin verse, la camioneta sí traía un daño en los radiadores y en unas mangueras de la transmisión, y me dijeron no se la podemos devolver, y por consecuencia la Biblia se quedó en la camioneta. Y mi otra Biblia, la que yo uso para estudiar, pues ya la pasta ya se le cayó, como está muy usadita, pues ya varias hojas se despegaron, la parte de atrás de la Biblia pues está despegada, y pues no me la quise traer porque si no pues se me iba aquí a lo mejor deshojar, y bueno, voy a ver la manera de cómo arreglarla. Entonces pido una disculpa porque yo sé que hay muchos hermanos que no les gusta que se use la tecnología en los púlpitos, pero no es porque yo lo quiera hacer así, es por realmente la necesidad del momento. Entonces vamos a continuar con la escritura. Mire, una de las cosas que deja la escritura en claro de Lucas 12:48 es que las personas, los hijos de Dios y todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, entre más conocen de la palabra de Dios, más les será demandado a cada uno. Entre más sabiduría le dé el Señor a una persona, más se le va a demandar por conocer y no obedecer. Por eso dice que muchas veces, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Pero ¿qué de aquel que sí hace cosas sabiendo de que son cosas indignas y aún así lo hace? Le será demandado.
Más aún también en Apocalipsis y en Mateo se habla constantemente, habla Jesús y Jesucristo hablándole a Juan sobre el aire aquel que le quite y que le ponga a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en Mateo también dice que ni una jota ni una tilde se le puede ser quitado a la palabra de Dios, porque es digno de juicio, digno de condenación. Ahora, dentro de la Escritura hablamos la semana pasada que Dios es incambiable, es inmutable bajo su consejo de la palabra. Él no cambia conforme a su palabra. Él no cambia conforme a la revelación que ha sido dada para sus hijos, conforme a su palabra. Claro que está la otra contraparte. Por ejemplo, está cuando el rey David pecó y era digno de ser destruido. Creo que fue el profeta Natán, corrígeme si me equivoco, Natán se acercó a él y le dijo: tus pecados muchos te son perdonados. ¿Por qué? Porque David se humilló ante Dios. Y fue a tal grado que se humilló que Dios tuvo que mandar al profeta Natán para poderle decir: no te preocupes, tus pecados, tus errores y todo lo que cometiste ha sido perdonado. Ahora, conforme a la palabra, también cuando él comete el adulterio, cuando se fija en Betsabé y manda a Urías Eteo al frente de la batalla para poder que lo maten y él ir con Betsabé y hacerla su esposa, él comete un agravio. Sin embargo, la Escritura no dice que pierde su salvación. La Escritura dice que pierde el gozo de su salvación, que es totalmente diferente. Sin embargo, con ese tanto lamento que tenía David, él tuvo que meterse en saco de silicio y estar orando y pidiéndole a Dios. Regresa el profeta y le dice: mira, ¿no has visto a David que está en tal oprobio? Y le perdona el agravio. Sin embargo, tuvo que pagar una consecuencia por su decisión. Y la consecuencia fue de que Dios mismo le dijo: no se apartará la espada de tu casa. Y todos conocemos el resto de la historia. Sí hay cosas en las que Dios puede cambiar una decisión hacia nosotros como juicio o hacia cualquiera de nosotros, siempre y cuando hay un arrepentimiento genuino de parte de uno de nosotros para con Dios. Él puede ver la honestidad y la humillación de uno, y Dios puede cambiar su pensamiento conforme a el juicio que Él ha otorgado contra nosotros. Pero conforme a su palabra, Él es inmutable. Así lo dice la Escritura. Y eso lo podemos ver en Santiago 1:17. Mire, Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, los pensamientos y los planes de Dios permanecen estáticos y firmes a través de las eras o de los tiempos. No hay cambio en ello. Lo podemos ver en Salmo 33:11. Dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En otra versión dice: por toda la eternidad. Entonces Él no cambia. Ahora, la estabilidad y sus atributos morales y su pacto no dependen de la evolución social, porque muchas de las veces las personas toman como argumento y decir: no, es que la Biblia no aplica a este tiempo. La Biblia no aplica porque somos modernos, aquello fue en el tiempo de la antigüedad. Es que son anticuados todos los que son cristianos y siguen la palabra de Dios, porque ahora nos hemos modernizado por el Espíritu Santo. Si el mismo Espíritu Santo dice que no cambia, ¿cómo es posible que digan que el Espíritu Santo los ha modernizado? Entonces no es un Espíritu Santo, es un espíritu diabólico. Y miren, esto lo dice en Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio
por vosotros, hijos de Jacob. No, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Él tenía promesas para los hijos de Dios. Él no cambia en sus promesas. Mire, la autoridad y la persona de Cristo como cabeza de la iglesia son constantemente invariables. No hay cambio. Cristo a través de la edad, Cristo a través del Antiguo Testamento, porque a estas alturas ya sabemos, y eso todavía se lo voy a confirmar más al final, donde Cristo mismo, Jesús mismo, en el Antiguo Testamento no es cambiable conforme a la persona como Cristo, cabeza dentro de la iglesia o de lo que fue en su tiempo del pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y esto casi nos lo deberíamos de haber aprendido de memoria. Y eso que era un texto base de todas las predicaciones de lo que era el hermano Branham. Sí, Señor, aleluya. Mire, en la universidad de la doctrina de los apóstoles, universidad, ¿a poco hay escuela? Claro que sí. Claro que sí. Y esa escuela usted la trae en sus manos el día de hoy. Es la Biblia. Esa es la universidad de los apóstoles. ¿O con qué libro empieza el Nuevo Testamento? ¿Y con qué termina? Con libros escritos por los apóstoles. Ahora, no fue solo los libros escritos para una localidad en específico, aunque pareciera, porque cuando Pablo habla a los corintios o a los tesalónicos, dice a los siervos o hermanos, en diferentes versiones, dice que están en Tesalónica, o que están en Corintios, o que están en algún lado, refiriéndose exactamente a esas personas en esa iglesia. Ahora, muchos bajo este fundamento dicen, es que lo que dijo a Corintios no nos aplica a nosotros. Y sabe ¿cómo le podré decir para que no se oiga tan feo? Una incoherencia que escuché yo decir a un hombre parado en el púlpito. Dijo que el apóstol Pablo había escrito a los corintios porque el apóstol Pablo era un mujeriego. A tal grado llega a haber personas que parados en el púlpito dicen esas cosas. Y lo voy a decir como incoherencias, por no decir otra cosa. ¿Cómo es que ni siquiera se han atrevido a leer un poco la Escritura para conocer quién era el apóstol Pablo? Dice fariseo de fariseos. Y no solo eso, todavía de estarse describiendo quién era él, dice, educado bajo los pies de Gamaliel, próximo sumo sacerdote. Y a pesar de que el apóstol Pablo no era de la tribu de Leví, iba a ser el sumo sacerdote dentro del tabernáculo, del movimiento de la iglesia, adentro, quien iba a administrar la palabra. Y todavía aún así personas ignorantes se puede parar en el púlpito y decir, es que el apóstol Pablo era mujeriego. Y mire, otra de las cosas que he escuchado, no, es que la iglesia de Corintios eran unos rebeldes, es que los de Gálatas eran unos ignorantes, neófitos, porque les dice, ahora me tengo que embarazar otra vez de ustedes y volverles a dar leche descremada, cuando ya deberían de ser maestros. Es que ve por qué lo que está diciendo, son unos neófitos ignorantes. No era el caso, porque no prestan atención a la demás lectura que viene en Gálatas. Ahora, el argumento de que solamente fue para una localidad, la misma escritura y el mismo apóstol Pablo desecha esa postura. Porque las cartas fueron diseñadas para circular e instruir a toda la hermandad por toda la iglesia a nivel mundial. Y el mismo apóstol Pablo lo dice en Colosenses. Esa escritura ya la leímos la semana pasada, pero la voy a volver a leer. Porque todo esto que estoy tocando va a servir de base al punto donde vamos a ir a Romanos. Mire, dice Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros,
haced que también sea leída en la iglesia de Laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor, en otras palabras, les estoy ordenando en el nombre del Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. ¿Era exclusivamente para tesalonicenses o para los corintios? Todas las cartas que el apóstol Pablo mandaba para una localidad era para que la leyeran también los demás iglesias que estaban alrededor del mundo, iglesias gentiles. Ahora, la norma aplicada uniformemente en todas las iglesias, esta norma mismo el apóstol Pablo la está instituyendo. Pablo aclara de manera explícita que su enseñanza no variaba según la geografía, sino que era la regla institucional para todo el mundo gentil. Ay, hermano, como que está repitiendo que el apóstol Pablo nomás está diciendo que la escritura es para el pueblo gentil. Sí, pues él mismo lo dice. 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es amado hijo y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Miren lo que dice más adelante. Así como enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Nada más en Corinto? ¿Nada más en Gálatas? En todas las iglesias. 1 Corintios 7:17, unos capítulos más adelante. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. Y el tercer testigo, porque donde donde estén 2 a 3 testigos, conste toda palabra. 1 Corintios 14:33. Permítame tantito. 14:33. Dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿En unas cuantas? ¿Nada más en unas 2, 3 seleccionadas para regañarlas? En todas las iglesias. Sí, hermano, se refería a todas las iglesias que él pastoreaba o que administraba. Que sepa, yo acabo de leer en todas las iglesias donde están los santos. Eso incluye a nivel global. Ahora, si no lo quiere ver así, ok, se lo valgo por buena, pero vamos a verlo más adelante. Mire, usted sabe que dentro de la escritura existió el momento en que hubo una diferencia entre Pablo y Pedro. Pedro, el apóstol más aguerrido del Señor Jesucristo, el cual recibió la revelación de quién era Jesucristo, y que mismo Jesucristo le dijo: bajo esta revelación que tú tuviste de quién era yo, en esta revelación fundaré mi iglesia. Porque esa revelación no te fue dada ni de mí ni de cualquier otro, sino de mi Padre. Fue una revelación divina que le fue dada a Pedro. Y Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2:38. En Hechos 2. Cuando 500 personas aproximadamente fueron al aposento alto a luchar para recibir el Espíritu Santo, pero después de todas las diferencias y discusiones que hubo, solamente quedaron 120.
Dentro de ellas estaba María y todos los apóstoles junto al apóstol Pedro para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aún así fue y Pablo lo encaró para decirle: tu hipocresía es digna de condenar. No porque alguien que recibe el Espíritu Santo sea perfecto y no puede equivocarse, sí puede cometer errores. Mismos también conocemos nosotros ejemplos del hermano cuando le dice a su esposa que suena el teléfono y los abogados ya lo tenían pero bien harto. Suena el teléfono y ¿qué hace él? Empieza a caminar rumbo para afuera. Él sabía quién le estaba hablando. Y cuando su esposa le dice, son los abogados, él ya iba casi cruzando la puerta y dice, diles que no estoy en casa, y se salió. Eso le costó el poder orar por una niña que estaba enferma y no poder sanar. El mismo Espíritu Santo le redarguyó y le dijo: eso que hiciste no estuvo correcto, ve y arréglalo. Tuvo que ir con el abogado y decirle: ¿sabe qué? Vengo a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque cuando usted habló, yo estaba en la casa e iba saliendo, y le dije a mi esposa que le dijera que no estaba en casa. Y le pido perdón por eso, porque yo predico la verdad e inclusive hice algo que no era correcto. ¿Sabe qué ocasionó el ser sincero con el abogado y poder pedirle perdón? Dijo: ahora tengo mucho más confianza en usted. Ahora, aún así, con esa diferencia del apóstol Pedro con el apóstol Pablo, ellos pudieron limar sus asperezas, mucho más cuando el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles ven y observan que la doctrina que el apóstol Pablo traía, y él decía que era de Jesucristo, que le fue dada por Dios mismo, o por Jesucristo mismo a través de la columna de fuego, porque él fue el que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el apóstol Pablo decía que el Señor Jesús le había dado la doctrina que él traía, sin embargo nunca lo vio en persona. Cuando ellos, los apóstoles, lo confrontaron y vieron que la doctrina que él decía era conforme a la que Jesucristo les estuvo enseñando desde el tiempo que estuvo con ellos en la carne hasta el tiempo de su resurrección, confirmaron que era la misma doctrina y le dijeron: es que a ti no te la dio el Señor Jesucristo y no entras al compañerismo con nosotros, aléjate, tú vete con tu iglesia y nosotros con nuestra iglesia. Eso le dijo el apóstol Pedro. No, al contrario, todos los apóstoles fueron con él y le dieron la diestra de compañerismo. No fue una diestra de compañerismo hipócrita, donde dicen sí somos hermanos y ni siquiera quieren tener compañerismo. Y mire, en 2 de Pedro 3:15, mismo Pedro cataloga y pone en la misma posición la doctrina del apóstol Pablo a la misma posición de las Escrituras y la ley del Antiguo Testamento, y reconoce que la doctrina que el apóstol Pablo recibió es una doctrina que le fue dada. Miren, dice 2 de Pedro 3:15, 16: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. ¿Ok? Dice: hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales cosas que él ha hablado, hay algunas difíciles de entender, que inclusive hubo a las iglesias donde le dijo: pues tolérenme un poco en mi locura, porque muchos no le entendían lo que él estaba hablando, y decían: oye, Pablo se estará volviendo loco, tolérenme un poco en mi locura. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? Las de la ley.
está poniendo la doctrina de Pablo junto al mismo nivel de las escrituras de la ley. Mire, la implicación teológica o del estudio el estudio de las palabras o digamos del contenido de la escritura esencial, cuando al equiparar las epístolas paulinas o del apóstol Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro le otorga la categoría de la ley y mandamiento divino perpetuo a las escrituras o a la doctrina del apóstol Pablo, impidiendo que sean descartadas bajo argumento de que en el tiempo actual no se pueden aplicar al 100% las escrituras de Pablo. Ahora, ¿dónde podemos decir que estas escrituras del apóstol Pablo entran bajo la categoría de la ley y mandamiento divino perpetuo? Y aquí es donde venimos a estudiar la etimología. Miren, hablando sobre la etimología, es el estudio de las palabras correspondientes muchas veces ya sea del hebreo o del griego a las traducciones, pero simplemente en buscar la esencia de las palabras. La etimología es una se podría decir institución o un estudio enfocado válgame, se podría decir una materia que estudia la lengua y las palabras. Ahora, yo hace tiempo había escuchado yo a hermanos que hablaban sobre cuestión de la etimología y la etimología del hebreo y la etimología del griego, y yo los escuchaba y yo decía, bueno, ¿para qué tanta teología, tanto estudio de la etimología? Yo siempre estuve en un concepto y créanme que entré yo en ese error, de que muchos para justificar su ignorancia, y en algún momento lo hice yo también, aplicaba la escritura, es que la letra mata, más el espíritu vivifica. Yo por eso no voy a estudiar tanto, porque yo espero que el espíritu sea el que vivifique mi corazón y mi conocimiento. Pero pues la escritura también dice, escudriñar las escrituras, pues os parece que en ellas está la vida eterna. Pero si no escudriñan, ¿cómo va a saber usted el contenido de la sabiduría de Dios en la escritura? Simplemente Dios no puede venir a vivificar lo que no hay dentro de usted. Y para eso primero tenemos que empezar con un conocimiento, para que después venga el entendimiento, y después del entendimiento viene la revelación de la palabra. Y si no cree, lea el mensaje Ya ha salido el sol. Ahí lo explica el hermano. Ahora, mire, ¿cómo nos basamos nosotros en que las cartas del apóstol Pablo o la doctrina del apóstol Pablo se le otorga la categoría de ley y mandamiento divino perpetuo? Y aquí es donde lo vamos a ver. Vamos a estar estudiando un poquito sobre Romanos 16, del 25 al 27, para que lo tenga ahí un buen rato. Para esto, uno de los fundamentos es que Pablo se catalogó como el perito arquitecto y él puso el fundamento de la palabra. Y eso lo menciona en 1 Corintios 3:10. Ahora, también el apóstol Pablo se menciona como el apóstol a los gentiles, mientras que Pedro era el apóstol a los judíos. Mismo Pablo se presenta como el apóstol de los gentiles en Romanos 11:13 o Romanos 11:3. Ahora, en Romanos 16:25, miren lo que dice Romanos 6:25. Vamos a leer la versión 1960 de la Reina Valera. Y si alguien tiene la antigua versión, también nos puede seguir con la antigua versión. Mire, dice el 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio,
y la predicación de Jesucristo. ¿Dice así? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahora, aquí es donde vamos a empezar a analizar la etimología. En la etimología griega, si puede poner, hermano, en Romanos. Mire, esta es la escritura de de Romanos 11:25, la versión 60, es la que acabamos de leer, pero aquí está en griego. ¿Lo entiende? Versículo 25, 26 y 27. Yo no sé leer griego, pero en base a una enciclopedia y en base también a un diccionario bíblico de etimología del griego bíblico, mire lo que vamos a ver. Las personas que van a escuchar el audio, lo siento mucho, no puedo describirles porque yo no sé leer griego como para explicarles cada palabra. Pero mire, en la primera parte del 25, si le puede bajar o subir, cualquiera. Si leímos nosotros al español, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Aquí están las primeras palabras en griego y aquí están las definiciones de cada palabra, si usted lo puede ver. La primera palabra es artículo definido, dativo al, y aquí se lo viene explicando. Y la tercera palabra, dinameno, participio presente poderoso, al que es capaz y tiene poder. Al que es capaz y tiene poder. Bajamos. Pronombre personal a ustedes, porque nos está refiriendo a nosotros. Después, infinitivo aoristo, establecer firmemente o afianzar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y al que puede confirmaros, confirmar significa en el griego es establecer firmemente y afianzar. Entonces no es confirmar, pero así no lo tradujeron. Sube. Ahora, por o según. Y las otras palabras aquí las tiene, que significa to evaoelion mou, que significa en posesivo mi evangelio. ¿Sigue? Esta la vamos a hablar cuando hable de Jesucristo, la vamos a ver mucho. Que la traducción o al latín o algo así es Iesou. Genitivo de Jesús. Jesús. No puso Jesús, puso Jesús. Nombre propio significa YHWH, es quien salva. O YHWH es el Salvador. Eso significa Jesús. Mismo Pablo en el griego está identificando que YHWH y el apodo que todos le han puesto Jehová del Antiguo Testamento es este nombre que recibió actual en el Nuevo Testamento como Jesús o Jesús o Yeshua traducido para nosotros. Este mismo Jesús, mismo Pablo está diciendo que es el del Antiguo Testamento. Miren, después viene Cristo. Si usted se fija en la terminación de Cristo y Jesús, la U no se agrega o no se pronuncia.
Dice título, nombre, significa el ungido, equivalente al hebreo de Mesías, equivalente. Pero la Biblia fue escrita en griego. Por como es el equivalente a Mesías, por eso lo tradujeron como el Mesías, que significa el ungido. Ahora, la traducción literal exacta, fíjese bien, la traducción literal exacta de Ino Expito, que viene siendo Jesús Cristo, significa YHWH, es el Salvador ungido. O YHWH, el Mesías Salvador ungido. Está haciendo una fusión. Está diciendo que tanto Jesús como Cristo lo complementa para hacer uno. Tanto Jesús y YHWH tomando la posición como el Salvador en el Nuevo Testamento. Mire, tenemos esta palabra que significa apocalipsin, del sustantivo revelación o quitar el velo. ¿Sube? Sustantivo, revelación, quitar el velo. Y luego dice misterio, sustantivo genitivo de un misterio, quitar el velo de un misterio. Manteniendo en secreto por todas las edades y tiempos. Estas tres palabras unidas significa manteniendo en secreto por todas las edades y tiempos eternos. Ahora, sube el... Ok, bájale, creo que está arriba. Bájale, bájale. Mire, creo que aquí lo tengo. Mire lo que dice la traducción completa, directamente del griego, usando los significados exactos. Aquí lo tengo, no, creo que está más abajo. A ver, sí, más abajo donde dice traducción final unificada. Traducción unificada final. Fíjese lo que dice en Romanos 16:25. Se lo voy a leer. Al que es poderoso para establecerlos firmemente, afianzarlos, por mi evangelio, que me fue dado por la predicación de Jesucristo. YHWH es el Salvador ungido. Conforme a la revelación del misterio que me fue mantenido en secreto por todas las edades y tiempos eternos. ¿Lo puede regresar? Ahora, fíjese. Al que es poderoso, se está refiriendo a Dios, para establecerlos firmemente. ¿Por medio de qué? Del Evangelio de Pablo, que le fue dado por la predicación de Jesucristo. Se encontró en la columna de fuego y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Conforme a la revelación del misterio. ¿Le fue revelado el misterio o no le fue revelado el misterio? Que fue mantenido en secreto por todas las edades y en tiempos eternos. Ahora vamos a ver el versículo 26. Todavía se pone más interesante. Aquí, versículo 26. Bueno, mire, esta es la versión en la 1960. Dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿A qué se refiere con todas las gentes? Si ya hemos visto, el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo puso el fundamento de las escrituras a los gentiles. El apóstol Pablo es el perito arquitecto de la doctrina para los gentiles. Y él mismo ordenó a través de las escrituras que todo lo que él mandó fuera leído en todas las iglesias de los gentiles alrededor del mundo.
Ahora, en el versículo 25, dice el apóstol Pablo que él recibió por revelación de la predicación del Señor Jesucristo la doctrina por la cual todos nosotros debemos ser fundamentados. Que fue revelado un misterio que había sido oculto, pero a él le fue revelado. Así lo dice en el versículo 25. Ahora mira el versículo 26 en el griego. Bueno, aquí está el versículo 26 en griego. ¿Lo puede leer? Bueno, pero aquí nos desglosa palabra por palabra, miren. Y si aquí vemos, ¿dónde está? Aquí. Perdón. Creo que esta es la de para Jesucristo. Ahora, bájalo. Mire, Romanos 16, 26. Primer palabra, panoret enotos. Participio, habiéndome sido manifestado. Fíjese cómo abre. Habiéndome sido manifestado. Sí, Señor, amén. Adverbio ahora, por medio de las escrituras proféticas. Proposición sustantivo, por mandato real. Aleluya. Decreto divino. Esto significa estas palabras. Cat epitagen. Preposición y sustantivo por mandato real o decreto divino. Amén. Estas palabras, toianium, to, aionium, algo así. Dice del Dios eterno. Las escrituras que me había sido manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas por decreto real o decreto divino del Dios eterno. Dice para la obediencia a la fe como mandato obedecer sumisamente hacia todas las naciones judías. Gentiles, aleluya. Dice gentiles, no dice judías. Amén, amén. Ahora, baja a la traducción unida. A la de mero abajo. Sí, donde dice traducción unificada final. Mire lo que dice Romanos 16, 26. Con la traducción original directo del griego. Pero habiéndome sido manifestado por medio de las escrituras proféticas, por mandato real del Dios eterno, para que todas las naciones gentiles obedezcan a la fe, como mandato obedecer sumisamente. Eso es muy diferente a lo que nosotros tenemos, mire. Esta es la traducción literal del griego, pero la de 1960 o 1909, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Es muy diferente. Pierde mucha esencia de lo que realmente el apóstol Pablo quiso decir. Ahora, esta es la parte final. Miren lo que dice la versión 60, déjalo ahí. La versión 60 dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mire, bueno, mejor si regresamos, porque esta parte, Jesucristo, sí, 27, ahí. Aquí está la palabra en griego. Al único y sabio Dios, destinatario de la adoración. Pablo está dando una adoración con un destinatario, y es al único y sabio Dios. Baja. Ahí. Por medio de Jesucristo.
esta palabra hace una connotación de la palabra de Jesucristo en griego para unirla a como Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? Y HWH es el Salvador. Amén, aleluya. Por la eternidad y los siglos. Amén. Así sea. Amén, amén. Volvemos a la traducción unificada final. Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, su gloria. Al Dios, Jesucristo, su gloria. Amén. Jesucristo es la gloria de Dios. Amén. Jesucristo es Dios, el Salvador. Amén. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento que vino a salvarnos. Amén. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento quien vino para salvarnos. Amén. ¿Ya conoce cuál es el nombre? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ya conoce cuál es el nombre? Amén. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Aleluya. Su gloria. Por la eternidad. Por la eternidad. Y los siglos, así sea. Amén. 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 Es muy diferente ver una escritura y no saber qué es lo que realmente Dios quiere hablarnos por medio de ello. Bajo la escritura de lo que el apóstol Pablo quería enseñar o quería proyectar, era más que nada que su doctrina estaba puesta por mandato real y divino de Dios, que le fue otorgada por mismo Dios en su identidad de Jesucristo para revelación, para que nosotros la obedezcamos, nosotros los gentiles la obedezcamos sumisamente, pues fue por medio de un mandato divino. Y por medio de la doctrina de Pablo es la única manera en la cual nosotros podemos ser afianzados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, si usted quiere averiguarlo, métanse en enciclopedias de etimología del griego, de ese versículo, y usted mismo lo va a ver. Extraordinariamente a veces uno quiere implementar la idea que el Señor a uno le está dando, pero en el momento que uno está escudriñando y sale más, sale más, sale más. ¿Sabe cómo me gocé yo cuando decía que YHWH es el Salvador? Eso confirma lo que el mismo mensaje predica. Esto es mensaje. Si usted ha leído el mensaje y conoce el mensaje, sabe que es mensaje. Y muchas veces el hermano toca como Elohim y habla sobre que mismo Elohim viene a cambiar de faceta cuando habla de una representación teatral. Dice, es el mismo actor, nada más que usa otra representación, otra máscara, pero es el mismo. Y muchas de las veces da otro sentido, como la dualidad. Pero hablando de las dos personalidades, la humanidad de Jesucristo, presentado como el Cordero de Dios, pero también la otra, la plenitud de la deidad habitando en Él mismo. Ahora, esto es mensaje. Pablo mismo está diciendo que es el mismo del Antiguo Testamento. Y él mismo está indicando que tanto Jesús con la unción están unidos en uno. Ahora, ¿cuánto tiempo llevo? 50. Mire, esta parte de Romanos 16:25 que acabamos de leer, coteja completamente a la par a lo que Pablo, o Pedro más bien, dice en segunda de Pedro, donde pone la doctrina del apóstol Pablo al mismo nivel de la ley del Antiguo Testamento. Mismo apóstol Pedro, él dice en su escritura que la misma doctrina del apóstol Pablo, sus epístolas, han sido dadas
por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que conocía el apóstol Pedro para darle tal importancia a las epístolas del apóstol Pablo? Aleluya. Nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Quería tocar un poco sobre la mujer y su cabello y el atavío. El estudio de la etimología también de 1 Corintios 11:3, 11:5, 11:6 y 11:15, principalmente el del 11:6 y el 11:15, da mucho que entender el apóstol Pablo cuando habla sobre velo, cabello y sobre el cortarse el pelo. Realmente lo que nos presenta a nosotros en la Escritura es una parte superficial de lo que el apóstol Pablo quiere enseñar a través de esa Escritura. Si Dios lo permite, la otra semana vamos a hablar un poco sobre la etimología de lo que es 1 Corintios 11. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo verdaderamente está hablando sobre esa Escritura? Pero una cosa sí es cierta. Así como lo dijo el apóstol Pablo, si aún un ángel del cielo viene y le dice que le va a dar otra doctrina diferente a la de los apóstoles, el mismo apóstol Pablo dice que esa doctrina, aunque el ángel mismo se la dé, es anatema y maldita. Porque Dios no es hijo de hombre ni hombre para que se arrepienta. Y Él no cambia conforme a su Escritura. Y si Él no cambia conforme a su Escritura, Él mismo le dio la revelación a Pablo de lo que venían siendo los principios y la doctrina, especialmente para que nosotros, como gentiles, seamos redimidos y salvos. No puede venir ningún otro ángel, hombre, catedrático o papa o lo que sea, no puede venir a cambiar la Escritura que ya fue dada a través del Espíritu Santo por medio del Señor Jesucristo y a través de su apóstol, el apóstol Pablo. Todo aquel que quiera cambiar la doctrina es simplemente trae una doctrina del infierno. Porque así lo dice el apóstol Pablo, es maldita, es anatema, es condenatoria. No hay nadie autorizado para cambiar la doctrina que ya fue dicha por el Señor Jesucristo a través de su profeta, el apóstol Pablo. Póngase de pie. Es riquísimo la sabiduría y el entendimiento que el Señor da a través de su palabra y que nos confirma que realmente lo que estamos creyendo es la verdad. Gracias a Dios por su siervo, su profeta que fue enviado a nosotros y nos reveló todas estas cosas. Gracias a Dios porque nos tuvo en sus pensamientos y en su gracia para ser aquellos que recibieran la revelación de sus 7 sellos. Gracias a Dios y bendito sea su nombre y bendito sea el pueblo de Israel. Gracias que los tuvo que enseguecer a ellos para podernos dar a nosotros la oportunidad de ser salvos. Y no solamente ser salvos, cuán gracia más ser parte de la novia elegida del Rey de Reyes. Señor Padre Celestial, Padre bendito, estamos ante su presencia, Señor. Gracias, Señor, por ese gran don inmerecido, Señor, que es su gracia, Padre. Ese amor, Señor, que usted ha tenido para antes de la fundación del mundo, Señor, donde ha guiado su mirada hacia mí, Señor, y me ha dado el privilegio de conocerle, Padre. Gracias, Señor, porque tuvo misericordia y me sacó de esos lugares donde yo estaba, Señor.
Gracias, Padre bendito, por su revelación, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por cada uno de sus siervos, Señor, que lucharon por mantener esta verdad, Señor. Gracias por su siervo, Señor, que dijo que él predicó lo mismo que el apóstol Pablo, Señor. Y hoy, Señor, usted verifica y confirma que lo que él estuvo predicando es realmente la verdad, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Gracias por su palabra y su misericordia, Padre. Vaya con cada uno de mis hermanos, Señor. Vaya en su corazón, Señor. Vaya a cualquier lugar que ellos vayan, Señor. Cuide de ellos, de mis hermanos, Padre. Y permita, Señor, que como buenas ovejas, Señor, estén rumiando el alimento, Señor. Que estén mascando y remascando y volviendo a saborear, Señor, su palabra, Padre. Y que dé usted de su sabiduría y su entendimiento a cada uno de mis hermanos, Padre. Le doy gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Amén. Dejo lugar a mi hermano. Le bendiga.